que nosotros delante de Dios somos deudores. Sí, hermanos, que nunca se nos pase por alto de que nosotros no nos merecíamos nada. Es Dios el que nos ha bendecido. Siempre tenemos que tener en mente eso, de que nosotros no merecíamos ni estar sentados aquí. Pero a Dios le plació perdonarnos, limpiarnos, darnos una cara bonita que hoy tenemos, no muy bonita, pero es bonita delante del Señor. Antes teníamos cara de machete largo. Hoy Dios nos ha hecho una cara y nos ha hecho sonreír, porque Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado. Hermanos, pero delante de Él somos deudores, porque esta felicidad que hoy tenemos no la podemos nosotros pagar. Nosotros es que tenemos un grave problema, y es que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Hay hermanos que se creen intocables en la iglesia, y ellos piensan que nadie se merece las cosas, pero ellos sí. Y eso es un problema muy serio. Miren lo que dice la Biblia. Están aquí los hermanos en Romanos capítulo 8 y versículo 12 y 13. Miren lo que dice la Escritura. Y aún para los que nos siguen por las redes sociales, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero dice: deudores somos, pero no para la carne, sino por el que nos salvó y nos limpió y nos ha dado una vida espiritual exitosa. ¿Creen ustedes que hoy que nosotros no nos revolcamos en el pecado es porque el Espíritu de Dios vive en nosotros? Él es el que nos ha dado poder contra los deseos pecaminosos de esta tierra. Sí, hermano, por eso dice: deudores somos. Y un deudor es uno que debe o una deuda y tiene que pagarla. Pero ¿cómo la vamos a pagar nosotros? No hay manera que se pueda saldar ni pagar esta deuda, porque nosotros, ya Cristo pagó por nosotros, pero nosotros le debemos a Dios. Y por eso es que Pablo, en las cartas que escribe, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, pero en una dice: esclavo de Jesucristo. ¿Por qué dice que es esclavo de Jesucristo? Pero esclavo por amor. Porque ahora nosotros nos debemos a Dios y no a nosotros. Por eso es que no compartimos con aquellos cristianos que dicen: hoy no voy a ir a la iglesia, dice el chirudo. Voy el domingo, dice. Hermanos, la gente piensa que ellos se merecen ser salvos. Si nosotros venimos al culto porque agradecemos a Dios lo que Dios ha hecho, porque nos da felicidad a nosotros estar aquí, porque en ningún momento Dios nos ha dicho que le paguemos la deuda, porque no se la podemos pagar, pero le servimos a Él por amor. Porque la Biblia dice: ¿por qué nosotros amamos a Dios? Dice el Juan el evangelista: porque Él nos amó primero. Cuando alguien a usted le regala algo, dígame usted, ¿cuál es la palabra que usted utiliza para esa persona? Gracias. Y hay algunos que son desagradecidos.
Pero cuando uno recibe algo, hermanos, uno no paga, simplemente dice gracias. Pero esa persona con amor lo dio. Esa persona con todo su corazón, hermano, se desligó de eso para darnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Y yo siempre he creído algo, y le dije a los muchachos el otro día que fuimos a comer, me llevaron ellos a comer, y cuando ellos medio se descuidaron, yo me fui y recibí el cheque y yo pagué. Y le digo, no, déjenme una vez a mí, porque siempre solo ellos me quieren pagar a mí. Pero en ese momento yo me acordé de algo, que más bienaventurado es dar que recibir. O sea que el que recibe, dice, hermano, me bendijo. No, la bendición fue para el que dio y no para el que recibió. Y nosotros lo creemos al revés. No, el hermano me acaba de bendecir. No, el hermano fue bendecido más que el que recibió. Aprendan eso. Por eso hay que buscar la oportunidad, hermanos, de servir y dar, porque en el dar hay bendición, pues. ¿Y usted cree que de gusto se escribió esa materia ahí en la Biblia cuando dice más bienaventurado es dar que recibir? Pero hay mucha gente que lo que le gusta siempre es recibir. Pero la bendición más grande se la lleva el que dio. Por eso Dios es el causante, el responsable de las bendiciones que hoy nosotros tenemos en nuestras vidas. Veamos lo que el rey David también expresó en Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 14 en adelante. Vamos a ver, ¿qué dijo el rey David? Vamos a ver la escritura, hermano. Es bien importante, vamos, ¿qué dice? Dice el verso 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Se da cuenta que hasta los que son mezquinos en la iglesia, lo que tú ahora andas es de Dios? Dios te lo dio a ti, pues. Dios te lo proveyó en tus manos. Y David dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? O sea que comparativamente David dice, yo no soy nadie y mi pueblo tampoco, para que ofreciéramos cosas voluntarias. Simplemente te damos de lo que ya tú nos diste. Y eso es lo que te damos a ti. Él nos dio la vida, por eso le damos nuestro tiempo. Él nos regaló el dinero, la plata, los dolarianos, como usted le quiera llamar aquí en América. O allá en Honduras, el empira. En El Salvador, bueno, ya es dólar, antes era colón. En México, pesos mexicanos. ¿Cómo le llaman allá en República Dominicana, hermano de la Cruz? ¿Cómo dice? Los white. A los cuartos. Entonces, imagínense, hermano, lo que nosotros recibimos. Por eso que no le entendía al hermano de la Cruz aquel día que decía, los cuartos para acá. Y yo decía, ¿cuántos cuartos más? Ahora ya le entendí. Ahora sí, varón. Ahora sí, hermano de la Cruz. Entonces, hermano, las cosas que nosotros recibimos le pertenecen a Dios. ¿Se da cuenta que somos deudores? Pero hay veces, hermano, como que el diablo, que el Señor lo reprenda, que es mentiroso, nos quiere hacer creer a nosotros que nosotros vivimos porque pagamos el aire, porque hacemos pagos a la renta del rentatario, del rentador. Nosotros pensamos que es por nuestros méritos y fuerzas humanas. No, hombre, si gente mejores, saludables que nosotros están en coma y otros ya se murieron. Por eso es que aún lo que recibimos de su mano, por eso le damos lo que recibimos de él. Y verso 15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos
somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Extranjeros y allegados, y vamos de pasada, somos peregrinos, porque la palabra se traduce advenedizos, allegados, y también se traduce peregrinos. Gente que va de pasada. Por eso es que es tonto el hombre. ¿Cómo granjeamos en esta tierra, hermano? Idólatras nos volvemos. Idolatramos el carro, el pedazo de lata. Idolatramos la doña que Dios nos ha dado. Hay hombres que no vienen al culto porque celan la doña, se la van a robar. Idolatra el marido que tiene. ¿Quién le va a querer agarrar ese pedazo de alboroto que tiene ahí? Pero la mujer lo cela. Una mujer le decía: usted a mi marido se le acerque. La mujer le decía: no, hombre, yo qué voy a querer ese pedazo de carro de hojalata. Se lo requiere, le decía así: eso no me sirve para nada. Hermanos, en verdad que nosotros nada tenemos. La salvación es un mérito de parte del Dios creador del cielo que nos entregó a nosotros. Por eso el salmista David decía: sobre la tierra cual sombra que no dura. No, usted no me crea. Párense enfrente de los rayos ultravioleta del sol y vean el momento que usted se mueve, la sombra se mueve. Así comparativamente se declina y se acaba la vida. Así la compara la Biblia. Así de frágil y de sencilla es. Amén, hermanos. Por eso es que hay veces nos sorprendemos cuando le decimos a la familia, a Julano o al amigo: oiga, y a Julano está, ¿lo ha visto? No, si se murió. El que montaba a caballo, sí, pues. El que montaba y andaba en las patinetas, aquel viejo, sí, pues. Pero se miraba saludable, sí, pero de repente, mire, se lo llevó la pelona. Porque la vida del ser humano así declina. Por eso es bien importante el tema: deudores somos delante de Dios. La historia que hemos abierto nos da una enseñanza práctica. ¿Cómo es la vida? Hermanos, ¿cómo es la vida del ser humano? Voy a hablar de 3 personajes. Voy a hablar de Simón, el fariseo. Y voy a hablar de la mujer que la Biblia omite su nombre, pero tuvo una parte bien importante en esta historia. Y voy a hablar de Jesús, que es lo más grandioso que hay para la vida del ser humano. Por ejemplo, Simón el leproso. ¿Cuál es el papel que él jugó o fungió dentro de esta historia? Dice la Biblia que rogó a Jesús. En otras palabras, me imagino que el Señor no quería ir. Porque hay lugares donde uno no quiere ir, pero tiene que ir, ¿verdad? Hay lugares que uno dice: mire, al rato le llego, pero al rato, usted sabe que al rato se puede, hermanos, transformar en un año. ¿Y cuándo? Al rato. Porque cuando no le da fecha a alguien, a usted, pele el ojo. ¿Y cuándo va a ir usted, hermano, hermana? ¿Cuándo? Mire, al ratito. Y al ratito para nosotros los salvadoreños no tiene límite, no se sabe cuándo. Pero entonces dice la Biblia que Simón, en el verso 36 del capítulo 7 de Lucas, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y ahí es donde se empieza a marcar este escenario que voy a estar enseñando. Aquí es donde la Biblia categóricamente dice, el verso 37, entonces una mujer de la ciudad, o sea que era una ciudadana de aquella ciudad, que era pecadora,
Cuando la Biblia dice pecadora, los fariseos, cuando llamaban a una persona pecadora, era una mujer que vendía su cuerpo, prostituta. O sea que tenía el antiguo oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Y esta mujer, estas personas la ridiculizaban a tal punto que las miraban como animales. O sea que para Simón, hermanos, lo que él está viendo en ese momento es un cuadro muy molestoso. Primero porque una mujer pecadora, o sea, prostituta, de la que vendía su cuerpo, interrumpió en la reunión sin ser invitada. ¿Cómo se siente usted cuando llega alguien y no ha sido invitado a la reunión? Usted le dice a la mujer, y la mujer le dice, se van a la cocina los dos y allá se están, y tú le invitaste. No. ¿Y cómo llegó? Dios que sé. Así como cuando la reunión se vuelve un problema, pues. Pero como Dios es tan sabio y tan bueno, que de la gente más vulgar y más mala y más pecadora, es que Dios levanta los mejores vasos en este mundo para demostrarle a los sabios que de lo necio Él hace los vasos más usados por Él. Por eso usted nunca menosprecia a nadie. Cuando andamos nosotros en la calle y miramos borrachitos que se acercan a uno, nunca lo menosprecies. A veces nosotros tenemos la tendencia de decir, vaya para allá. Hermanos, es un ser humano. Es una persona que tiene alma también como tú. Tú no sabes las razones por qué cayó tan bajo y tan profundo. Nosotros no sabemos. Hay veces estas personas fueron víctimas totalmente de verdugos y de victimarios que las destruyeron y por esa razón andan así, pues. Y hay veces nosotros somos cristianos, pero no tenemos el amor de Cristo. Entonces Simón representa a un cristiano paternalista, tajante y con un corazón tremendamente dañado. Porque si Simón invitó a Jesús a comer con él, es porque simpatizaba con él, porque le gustaban sus enseñanzas, o porque en algún momento quizás había recibido ya la palabra de parte del Señor. Por algo lo invitó, pues. ¿Verdad? Quizás era ¿cómo es esa palabra? Simpatizante del Señor. Ya Dios había tocado su vida en algún momento y lo invitó a la casa. Pero entonces le interrumpe esta mujer. Entró de una manera desprovista y dice la Biblia, era pecadora. Y a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. O sea que lo que esta mujer traía no solamente venía para agradecerle y en agradecimiento al Señor, sino que también esto que ella traía iba a ser utilizado para darle una lección al corazón pervertido y desastroso y maligno que tenía Simón. Muchas veces, hermanos, hay personas en las iglesias que tienen corazones todavía no cambiados. Hay muchos de esos. Y yo siempre he pensado de que hay veces nosotros los cristianos, los evangélicos, los hijos de Dios, tenemos la norma más elevada que todo el mundo. A nosotros no se nos permite odiar. Y sin embargo hay gente que está sentada en las bancas de la iglesia y predicando en los altares, odiando. Pero en la Biblia no se nos permite eso. Todo el mundo allá afuera puede aborrecer a quien sea. A nosotros la Biblia dice que aún amemos
a vuestros enemigos. Y la Biblia dice que oremos por los que nos persiguen y nos ultrajan. Y si te dicen que lleve, dice 1 milla, llévasela 2. Una carga. Hasta eso nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es que hay gente del mundo que tienen una forma muy seria de mirar el evangelio, porque son sinceros. ¿Y sabe qué me dicen, pastor? Yo siento que el evangelio es muy fuerte y yo no me considero cumplirlo, porque yo sé que lo que eso significa seriedad. Y me dijo, porque hay muchos en las congregaciones de usted que andan, que son atajos de pícaros, y yo los conozco. Yo no quiero ser uno de ellos más. Hay gente bien sincera, y no es que están criticando, simplemente miran los frutos, que no podemos esconderlos, porque los frutos son los que muestran si somos verdaderos. Amén, hermanos. ¿Y cuál es el grave problema entonces? Esta mujer vino a la mesa y trajo un frasco de alabastro de perfume. Y esto es lo que dicen los expertos, que un frasco de perfume de alabastro que se fabricaba en un contenedor de yeso, y ahí se mantenía el fragante olor, y era uno de los más caros de la época, de los tiempos de Jesús. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 5. Que cómo se evaluaba y se valorizaba esta fragancia muy rica. Dice el capítulo 12, perdón hermano, capítulo 12 y verso 5. Veamos qué dice la Biblia. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El valor que tenía el perfume de nardo puro del frasco de la fragancia de yeso valía así generalmente, o sea que no era el precio que posiblemente se evaluaba o valía, pero Judas dijo por lo menos en 300 denarios lo debían de haber vendido. Posiblemente valía más ya en el mercado corriente normal. Pero entonces dice 300 denarios equivalían a 300 días de trabajo de un jornalero. Porque un denario era la paga mínima o el salario que ganaba una persona en los tiempos de Jesús. O sea que lo que esta mujer trajo valía tanto dinero. Y no le importó el valor que tenía. Ella simplemente se lo vino a derramar a los pies del Nazareno. Y no le importó las consecuencias que podía correr con eso. Porque ella sabía que había irrumpido o incursionado dentro de la vida de un hombre racionalista. De una persona que en algún momento no iba a perdonar semejante acto de desobediencia. Pero dice entonces, hermano, que esto tiene un significativo muy grande. ¿Cuál es? Que para adorar a Dios, ahí dice el canto, no importa el precio. Ella vino a adorar a Dios sin importarle lo que costaba aquello que traía en su mano. Se lo derramó a él. Pero no se lo derramó ¿a dónde? En su cabeza. Se lo derramó a sus pies. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dicen que en los tiempos de Jesús, cuando la gente era invitada a comer, se sentaban en partes como lugares y con los pies hacia atrás. Por eso le dio oportunidad a esta mujer de entrar y regarle el perfume. Y llorando le enjugaba con sus cabellos y se los secaba. Eso habla
de un agradecimiento profundo que había en su corazón. Y el llanto, dicen los expertos, que no era porque en el momento estaba conociendo a Jesús. Algunos expertos dicen que ya había sido perdonada por él anteriormente. Y que esto era una señal de gratitud y de alabanza que le daba a él por el perdón que ella había recibido ya. Por eso es que alguien que ama a Dios y es agradecido, hermano, usted nunca se moleste con un hermano que en la iglesia grita más que otro. Y quizás va a hacer cosas que a usted no le parecen bien ni correctas, pero esa persona está más agradecida que usted, que mí. Cuando yo veo gente que llora y llora y grita y alaba y da más gritos que todo el mundo, hay gente que llega y dice: párenla, hombre, miren qué bulla tiene esa mujer. Y yo le digo: vaya a parar a usted, pues. Si a usted le molesta. A mí no me molesta si la adoración no es para mí, pues es para el que pagó por ella, por sus pecados. ¿Por qué te molesta si no es para ti? Pues es para el nazareno que pagó por ella. A mí no me molesta un hermano que ora más fuerte que yo. Al contrario, me gozo que ore así. Y me da felicidad. Hay gente que me dice: no, es que yo no puedo orar porque el hermano, porque te está durmiendo, pues tenés ahí haraganencia. Pero el que está agradecido con Dios, hermano, si lo ponen a orar con un hermano que llora, que gime, que grita, y es porque es la señal de agradecimiento profundo por lo que Dios ha hecho por su vida. Esta mujer, este acto de incursionar a la vida y a la casa y a la privacidad de Simón, demuestra la gratitud que había en su corazón. Pero Simón tenía un corazón pesimista. Número 3, ¿quién es una persona pesimista? El pesimista siempre se mide de que él está bien y que todos los demás están mal. Ese es el religioso de los tiempos modernos. Este pervertido, él nunca falla, pero todos los demás andan mal. No sé si a usted le ha tocado trabajar o andar con gente así, hermano. Que para él todos están mal, pues si el único que da la plomada es él. Mire, hermanos, en esa iglesia, mire el hermano Julano. Y yo no sé cómo son de bárbaros estos tipos. Le conocen la vida a todo el mundo. El hermano Julano, aquel que usted lo ve que toca la guitarra. Yo sé de qué pata coge ella, hermano pastor. Aquella mujer que canta, hermano pastor, yo sé por dónde anda patojeando. El hermano pastor de la iglesia tiene un problema. Hay gente, yo no entiendo, hermano, qué, pero son tan profundos en el veneno de maldad que se meten a lo profundo y comienzan a investigar la vida de la gente. Por eso estos pesimistas como Simón son peligrosos. El pesimista es el que todos están mal, pero él está bien. Por eso es que hay un proverbio en el mundo que dice que el ladrón juzga por su condición. Y las cosas que yo no puedo cambiar en mí son las cosas que yo quiero cambiar en otros. Vaya a ver cuando un hermano, a mí que me molesta como la hermana danza. Y me molesta como el hermano. Mire, hermano, yo estoy harto de ver eso. ¿Y por qué no te mueves de iglesia, pues, y te vas al diablo? A mí no me molesta que un hermano dance en el espíritu. Yo más bien me quiero meter con él a danzar en el espíritu. Porque hasta eso ahora, hermanos, es de la carne que se lo lleva el diablo, esos mentirosos. Quieren apagar el espíritu de Dios en las iglesias. Y no es esto lo que hizo la iglesia de los 80 poderosa, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y hoy la gente quiere apagarlo. ¿Estamos contentos o no? Y algo bien maravilloso que aprendemos. Dice la Biblia que aquella mujer no
cesaba y besaba sus pies. ¿Cómo estaban los pies de Jesús? Simón no los había lavado. Eso era lo primero que hacían, hermanos, las personas que eran buenos hospitalarios con sus personas que los recibían como huéspedes. Lo primero que hacían era que mandaban a los criados a lavarle los pies polvorientos a sus invitados. Nunca lo hizo. Otro punto. Nunca le dio un beso. El ósculo santo lo practicaban. Ahora nosotros no lo practicamos entre hermanos y hermanas, ni entre hermanos, porque van a pensar que somos. Pero en la Biblia lo practicaban y se miraba bien. Siempre que la gente se encontraba, se daban su besito. Ese es el ósculo santo. No fue de la manera más perversa que Judas Iscariote vendió al maestro, con un beso. ¿Sí o no? Por eso yo les he dicho a ustedes, mucho cuidado con esos que mucho lo acarician. Y el que mucho te acaricia, te va a troncar el cuello. Sí. Esos son peligrosos. Esos que andan mucho besuqueando a la gente. Está bien, pues va, si tienen una amistad sincera. Pero hay unos que son venenos. Peligrosos, te van a dejar como pollo tilinteando. Entonces Simón tenía un corazón pesimista. Versículo 39. Dice la Biblia: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta. Empezó a dudar. ¿De qué cosa? ¿De qué empezó a dudar Simón? Empezó a dudar Simón si Jesucristo era profeta verdadero o era falso, de la identidad de Cristo. Empezó a dudar. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora, porque el pesimista, para él todos están mal, pero él está bien. Si yo, cuando un veneno de eso se me acerca mucho, le digo: vaya a respirar otro lado. Más si tiene nariz larga, más aire que otro va a respirar. Váyase para allá. Usted es dañino, señor. Usted es peligroso. Y hay veces nosotros en las iglesias nos dejamos envenenar de gente pesimista. Ustedes saben, hermanos, que la gente que menos sirve en la iglesia es la gente que más instrumentos del diablo son en las congregaciones. No ofrendan, no diezman, pero siempre cuestionan lo que Dios hace en la iglesia. Miren, nunca ayudan en la iglesia, pero siempre salen molestos. Esos venenosos, que Dios mejor, pero mejor que no los saque, porque son los que nos ayudan a orar más en la iglesia. Un hermano me decía: pastor, oremos para que se vayan los Judas. No, hombre, que se queden mejor. Porque de qué sirve que se vayan 3 y van a salir otros más. Eso que tenemos mejor es lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Este campo ya lo conocemos, que está minado, y nosotros sabemos cómo cruzarlo. Bendito sea Dios. Pero entonces, hermano, dice el verso 40. Entonces, respondiendo Jesús, pero fíjense, hay algo bien importante en esta enseñanza. Es que Simón no lo expresó con su boca. Simplemente lo dijo con su mente y a regañadientes, así. Como cuando no le gusta algo a la señora y está brava con uno. Como cuando no le gusta a los hermanos, a la esposa de algo y dice. Así mismo. Entonces Simón simplemente lo pensó y no lo dijo. Pero acuérdense que él había dudado de la peculiaridad del ministerio de Cristo, que era el Mesías. Empezó a dudar. Este hombre no es profeta, porque es una mujer pecadora, maligna, una mujer de las más rebajadas, una mujer que lo está contaminando con lo que está haciendo.
Pero en ese momento se lleva la sorpresa más grande de su vida. Porque Cristo, hermano, nos conoce tal cual somos. Hay gente que va a la iglesia y dice: el pastor no sabe que soy diablo. ¿Cómo que no? Si el Espíritu de Dios no se engaña. Si por aquí arriba se te salen los cachos. Se sabe que soy diablo. Un hermano me pregunta: pastor, ¿y usted sabe quiénes son en la iglesia? Los que son diablos, los que son cabros y los que son ovejas. Claro que sabemos. Pero ¿por qué no lo sacan y lo botan? Porque a nosotros no nos han mandado a sacar a nadie. Quien lo saque es el dueño de la obra, si él quiere. Nosotros simplemente somos sirvientes, trabajadores. Un pastor nos dice pues que la iglesia se la dividieron. Se llevaron un montón de hermanos. Y después dice, llorando en la noche, dijo: Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor le dijo: yo lo saqué, le dijo, no te preocupes. Pero usted lo sacó y mi corazón dolido. Sí, yo lo saqué. Dice que le dijo: entonces le voy a pedir un favor más, Padre Celestial. Sáqueme a Julano, a Mengano. Te vas a quedar sin ovejas, pero sí que se vayan esos, porque eso también está en la vida imposible. Y dice que dijo: Dios, me parece bien. Y se fueron. Siguiente semana se fueron. Me quedé como con 10 a 15 de una iglesia de 200. Pero después, con esos 15, empezó el Espíritu Santo a bautizarlos. Empezó a salvar las almas. Empezó a venir gente del norte, del sur, del este, del oeste. Hermanos, es que a Dios no lo entendemos, a Dios lo obedecemos. Uno dice: me quedé sin nada. Dios es el que llena, Dios es el que engrandece, Dios es el que humilla, Dios es el que hace subir, Dios es el que hace descender al Seol, Dios es el que da la vida, Dios es el que mata, Dios es el que hace todo. Por eso, cuando el hermano Mario me ve orar a mí, dice: Señor, el que no te sirve, llévatelo para otro lado. Y él me ve orar a mí, dice: y el pastor Iván así ora, dice. ¿Por qué no? Porque en vez de que esos hermanitos se amarguen, se destruyan la vida, que Dios los mueva a otro lugar y allá van a crecer ellos. Y Él va a traer gente diferente a trabajar con uno. Pastores tan malos, hermanos, no, pues posiblemente el enemigo confundió sus mentes, pero Dios los va a mover para usarlos a ellos en otro lugar. Pero que no se vayan al mundo, pues yo no oro para que se los saque para el mundo. No me va a ir a escuchar orar así. Que los mueva para otro lugar, donde los hermanos puedan crecer, pues. Un pastor que ama las almas no va a mandar a nadie al mundo. ¿Están entendiendo los hermanos o no? Vaya, pues, para que no vaya a salir diciendo otra cosa de aquí. Entonces, hermanos, él lo dijo simplemente con sus pensamientos y quizás moviendo medio la boca, como cuando estaba atorado. Entonces dice el verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón. Allí lo enfrentó con la verdad y con las cosas que él no había hecho. Sí, porque el pesimista mira los errores de otro, pero los de él nunca los mira. Él piensa que él camina en el aire. Hay gente que usted la mira caminar espiritualmente y usted dice: no, ese anda ya 4 pies arriba. Ese ya anda como Jesús caminando sobre las aguas. Véalo cómo anda. Pero así va a ser el porrazo que se va a pegar muy pronto. Vean cómo Cristo conocía la cabalización de la mente sin necesidad de expresar palabras. Marcos capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Ojalá me dé tiempo para cubrir esta enseñanza. Amén. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea,
que pensaban mal en sus corazones. Dice, porque habla este así, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque Jesús conoce la profundidad que hay en vuestros corazones. Usted no piense que viene a la iglesia y usted pasa inadvertido. No se dieron cuenta. Sí, Dios se dio cuenta. El Espíritu Santo que está aquí se dio cuenta. Por eso es que hay gente, hermanos, que Dios la ataja. Porque piensan que pueden pasarse inadvertidos delante de Dios. Yo he dicho, hay gente que puede predicar 1 año, 2 años, 3 años. Puede cantar, puede dirigir culto, puede predicar a donde quiera que lo pongan. Pero si está en pecado oculto, le va a llegar el azote de Dios a su tiempo. Eso téngalo usted por seguro. No, si ahorita todo está bien, hasta con risa de oreja a oreja anda. Pero le va a llegar su tiempo. Por eso es que aquí no podemos nosotros andar, hermanos, a 2 aguas. O somos verídicos, auténticos, o somos chafas. O somos cristianos genuinos, verdaderos, o somos mentirosos y somos hipócritas. Aquí no podemos andar mintiendo. Si a usted le gusta, joven, una muchacha y anda escondida y anda de pícaro, lo vamos a descubrir, pues. Al ratito va a salir, mire. Sin que nadie lo ande investigando, el Espíritu Santo lo va a exponer a vía pública. Y después va a venir llorando y diciendo, no, miren que me equivoqué. ¿Por qué no viniste antes? Cabeza dura, para haberte ayudado. Es como el que cuentea a la mujer de otro. Al rato sale la locura. Tiene que salir, pues. Hermanos, que Dios nos ayude. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Pero entonces Jesús, conociendo lo mismo que pasó aquí con este paralítico que había declarado perdonado, los opositores empezaron a cavilar. Y después, para que se tragaran más el nudo, no solamente le perdonó los pecados, sino con autenticidad le dijo lo mismo que le dijo. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, se lo voy a demostrar ahora mismo. Que así tengo poder también para sanar los paralíticos. Le dijo, toma tu lecho y vete. Y tus pecados son perdonados. ¿Quién podía contradecirle? La otra gente decían, de verdad, nunca habíamos visto tan poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque Él es auténtico y genuino y verdadero. Los religiosos siempre se llevan en sus corazones, hermanos, esa desgracia de que piensan que pueden pasar inadvertidos, pero Dios nos conoce. Váyanse allá al libro de Lucas, porque ahí vamos a cerrar, hermanito. Capítulo 7. Entonces Jesús, conociendo las intenciones que habían en Simón, verso 41, le dice: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Miren, hermanos, la autenticidad de esta enseñanza. Los 50 denarios equivalentes a la moneda actual de dólar, dicen que son $10. ¿Se da cuenta? Y 500 denarios equivalen a $100. Si es así, o a $50. Entonces viene el Señor y le dice: pero los 2 deudores no podían pagar, porque la salvación no se puede pagar. La salvación no la podemos pagar por más magnates y millonarios que seamos. Está fuera de la moneda física. La salvación no la puede pagar nadie. El acreedor, el prestamista, tenía 2 deudores, 2 personas que le debían dinero, y ambos se declararon en bancarrota, no podían pagarle.
Pero entonces decidió perdonar a ambos. Pero ¿cuál era la lección a Simón? Y le dijo: rápido, Simón, y dime entonces si perdonó a ambos, ¿quién de los dos, cuál de los dos le amará más? Y rápidamente Simón midió por cantidad y dijo: yo pienso que al que le perdonó mucho. Porque al que mucho, Simón le dijo rápido al Señor en el verso 44, en el verso 43. Respondiendo Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Porque a pesar de que Simón tenía ese corazón pesimista, había hecho un juicio correcto, sincero en cuanto a esta lección, al que se le perdonó mucho. Allí vuelto a la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer a la que tú recriminaste de pecadora, de mala, de pervertida? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies no con lágrimas del chorro ni del pozo, sino con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no me ha besado la mejilla, sino que me ha besado los pies polvorientos que yo traigo. Le está diciendo a tu huésped que tú tienes aquí adentro: pasaste por alto lo más importante, me menospreciaste, Simón, me miraste de menos. El religioso no tiene misericordia en su corazón. El religioso, hermanos amados, para él todos están mal, pero él está bien, el fariseo. Y entré y dice: no has cesado, no ungiste mi cabeza con aceite, la otra costumbre, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Pero algo bien importante que no quiero pasar por alto en esta lección es que tanto el que debía 50 como el que debía 500 denarios, escuchen esto, ambos no podían pagar. La aplicación es que cuando alguien ha sido perdonado en los tiempos antiguos, habían dos maneras de saldar la cuenta. Número uno, o los metían presos o los vendían en esclavitud. Al que le vendía el prestatario, lo mandaba preso a él y a toda su familia, o lo vendía en esclavitud para que pagara su deuda. Una. O la otra era: o lo declaraba libre, lo perdonaba sin que le debiera nada. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Tanto el que debía 50 como el que debía 100, ambos eran deudores delante de Dios. Hermano, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? Nos sacó de la basura, nos sacó del pudredumbre, nos sacó de idolatría. Éramos idólatras, hablábamos con los muertos. A mí me sacó de hablar con los demonios, me sacó de lo más vil, de lo más bajo. A usted lo sacó no sé de dónde, pero éramos deudores y seguimos siendo deudores, porque Él pagó por nuestros pecados. No mereciendo el perdón, nos perdonó. Por eso le dijo Simón: tú eres religioso, pero no convertido, porque pasaste por alto lo más importante. Por eso te digo, mujer, a esta mujer, a ella le dijo: tus muchos pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Están aquí los hermanos? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos hermanos, qué cantidad de pecados el Señor te perdonó a ti? ¿Te has puesto a pensar? ¿Y por qué te vuelves tan renuente para venir al culto? ¿Por qué apareces aquí como los cometas? Hay gente que aparece, hermanos, y hay otros que aparecen ya cuando la enseñanza lleva 15, 20 minutos. Y no es porque llegan tarde estos elementos, no es por eso. Es porque su corazón es desagradecido. Si vienen aquí, hermanos, porque el pastor les dé privilegios o los mantenga en algo. No.
La salvación no está ligada a un privilegio. La salvación es fuera de privilegios. Hay gente que con privilegio se ha ido al infierno derechito. Los privilegios no salvan a nadie. Estamos aquí por amor, porque amamos a Cristo, porque no podemos pagar, porque somos deudores. Bendito sea Dios. Váyanse rápido, hermana Lupita, para cerrar ahorita mismo ya. En el verso 49, porque habían más invitados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, solo gente de calibre, solo cabezas valoradas habían allí con él a la mesa. Los mismos religiosos. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero delante de ellos, para que se tragaran el nudo bien, le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque aquí es donde dicen los expertos que ya se había encontrado con Jesús anteriormente y ahora lo que vino a hacer fue un acto de adoración para el Señor. Tu fe te ha salvado. Hermano, qué bonito es tener esa expresión de Cristo con nosotros. Te hago una pregunta antes de cerrar esta lección. ¿Te sientes agradecido con el perdón de Dios? ¿O no? ¿De qué Dios te ha perdonado a ti? Yo tengo 29 años de servir a Cristo, 29 ya casi cumplidos, así me falta ya para cumplirlo. Y el mismo día aceptamos con mi esposa los dos, la misma fecha. 29 años. Y cuando yo doy un recorrido hacia atrás, no para envenenarme el corazón de pecados, no, para recordar la obra benéfica de Cristo por nosotros. ¿De dónde nos ha libertado? ¿De cuántas cosas nos ha librado en 29 años? Yo he visto caer pastores, he visto caer siervos y siervas de Dios, he visto gente bonita que hoy está muerta y se murió en pecado, y otros que andan pecando en 29 años que yo no he visto.